Bienvenidos hermanos a un nuevo tema. En el día de hoy vamos a hablar sobre el maná y la alimentación espiritual. Como textos disparadores, el primero de ellos está en el Camino a Cristo, página 91, que nos dice: nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 181, también nos dice: físicamente somos lo que comemos, y de igual manera, la naturaleza de nuestra espiritualidad la determina el alimento que le proveemos a la mente. Hemos de darle a la mente y al corazón la nutrición apropiada. Entonces, si tenemos un método para alimentarnos físicamente, principios, cantidades, alimentos, tiempos y una forma de ingerir y digerir ese alimento, también tenemos un método y los mismos principios en cuanto a la alimentación espiritual. Y si Satanás, desde ya en la caída, pervirtió la alimentación física propuesta por Dios, la ideal, cuánto más ha pervertido la alimentación espiritual. Para dar contexto en la historia que vamos a tomar para desarrollar y sacar la miel y las lecciones prácticas sobre este tema de la alimentación espiritual. Contexto: los israelitas habían cruzado el Mar Rojo, ya se habían ido de Egipto, el faraón los persigue, Dios a través de Moisés abre las aguas del Mar Rojo, ellos pasan, Dios les cierra, los egipcios mueren, ellos entonan cánticos de alabanza, de agradecimiento, de adoración a Dios por lo que había hecho por ellos. ¿Qué viene inmediatamente después? Empiezan a sentir sed. Llegan a las aguas de Mara, las prueban, eran amargas, se quejan, esto no se puede tomar. Se quejan con Moisés. Moisés lleva esto a Dios. Dios le dice a Moisés que tire un tronco en el agua se vuelve dulce. ¿Qué pasó luego? Éxodo 16:3. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. Sintieron hambre ellos. ¿Está mal sentir hambre? No. El hambre es una forma de decirle o decirnos el cuerpo a nosotros: alimentame porque necesito energía, si no nos vamos a morir. Si tuviésemos inapetencia física, eso sería un problema porque no tendríamos hambre, no comeríamos y como resultado con el tiempo terminaríamos muertos. De la misma manera, debemos sentir hambre espiritual, porque si no sentimos hambre espiritual y estamos inapetentes espiritualmente, la consecuencia va a ser la muerte espiritual. Entonces era normal y deseable que ellos sientan hambre. Ahora, ellos no tenían para tomar y beber, tenían que ser llevados a un punto de aprender a depender 100% de Dios para sus necesidades. Ellos se quejaron. ¿Hubiese sido mejor una súplica? Sí. ¿Hubiese sido mejor un ruego? Sí. ¿Hubiese sido mejor que le presentaran de forma educada el problema a Moisés para que Moisés se lo presente a Dios? Sí. Pero ellos usaron la manera que tenían para manifestar su descontento: la queja. Ahora, su única alimentación conocida era la que habían tenido en Egipto, que era una alimentación muy mala. Falta de nutrientes, cárnica, que se basaba en comer todo lo que querían, pero no en la calidad de los nutrientes y de los alimentos. Entonces, ellos clamaron por extrañar lo único conocido. No conocían otra cosa, no tenían otro hábito alimenticio. Entonces querían decirle a Moisés:
Queremos volver a lo que conocemos, a Egipto. ¿Qué tiene Dios mejor para ofrecer? ¿Qué hizo Dios con esta queja? Extrañamos lo de Egipto, tenemos hambre, ojalá hubiéramos muerto allá. Éxodo 16 del 11 al 14. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Fijémonos aquí. Dios les da a elegir. Dios no los obligó a consumir lo que es la voluntad de Dios. Dios les dijo, ¿quieren carne? Yo no se las voy a preparar. Ahí tienen las codornices. Se ocuparán ustedes de recogerlas, de matarlas, de cocinarlas y de llevárselas a la boca. Pero yo también les voy a proveer pan del cielo. Acá está también para que elijan. Dios es un Dios de amor. Uno de los principios del amor es la libertad. Por lo tanto, siempre tengo la libertad de elegir, de dejarme de relacionar con Él cuando yo quiera. De la misma manera tengo ese libre albedrío, esa elección para elegir el alimento físico que quiero, como también para elegir el alimento espiritual que quiero. Puedo probar ambos. Después tendré que padecer las consecuencias de una elección o de otra. Pero Dios permite que yo elija. Fijémonos para ver este punto ya yendo muchos años atrás en Génesis. Génesis 2 del 15 al 17 nos dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Acá Dios no obligó a nadie, simplemente recomendó comer libremente de todos los árboles menos de uno. Y de antemano les explica las consecuencias de la elección de la desobediencia, pero nunca prohibió ni nunca obligó al ser humano a ir hacia ese árbol. Entonces, tanto física como espiritualmente, o me alimento del pan del cielo, o me alimento de otra cosa. Ahora vamos a ver entonces qué es el pan del cielo. Éxodo 16 del 14 al 15 nos dice, cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Fijémonos que vieron la correcta alimentación física y no la conocieron, porque ellos el recuerdo que tenían era de la alimentación mala, pero que les gustaba, que sus papilas gustativas las estaba excitando constantemente, que era la alimentación que tenían en Egipto, alimentación cárnica. Ahora, espiritualmente hablando, ¿qué es el pan del cielo? El espíritu de profecía en la educación cristiana, página 92, nos dice, la palabra de Dios, emitida por Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el pan del cielo. Entonces el pan del cielo no es nada más ni nada menos
que la Biblia. Ahora una pregunta igual de importante. ¿Qué no es pan del cielo? La educación cristiana, página 92, nos dice, la palabra de Dios emitida por Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el pan del cielo, donde habíamos quedado antes. Pero mucho de lo que se llama ciencia es como manjar de invención humana, como alimento adulterado. No es el verdadero maná. Así que hay un maná falso y hay un maná verdadero. Si Satanás nos seduce con alimentos azucarados, cárnicos, ultraprocesados, no nos va a seducir con alimentos espirituales con el mismo manejo, procesamiento y aditivos nocivos. Entonces podemos concluir que obviamente todo libro contrario a la Biblia entonces no es maná. ¿Un libro satánico es maná? No. ¿Un libro de espiritismo es maná? No. ¿Un libro de la nueva era es maná? No. ¿Un libro de ocultismo? ¿Un libro de todos los ismos habidos y por haber es maná? No. Pero solamente eso no es maná. Fijémonos cuatro extractos del espíritu de profecía. El primero está en Ministerio de Curación, página 347. Como preparación para la obra cristiana, muchos creen necesario adquirir extenso conocimiento de escritos históricos y teológicos. Se figuran que este conocimiento les ayudará a enseñar el Evangelio. Pero el estudio laborioso de las opiniones de los hombres tiende a debilitar su ministerio, más bien que a fortalecerlo. Cuando veo bibliotecas atestadas de enormes obras de erudición histórica y teológica, me pregunto, ¿para qué gastar dinero en lo que no es pan? El libro A fin de conocerle, página 106, nos dice, muchos sufren de hambre y no tienen fuerza, porque en vez de comer del pan que descendió del cielo, llenan su mente con cosas de menor importancia. El manuscrito número 44 de 1904 nos dice, los que desean el pan de vida, vayan a las Escrituras, no a las enseñanzas de hombres finitos y falibles. Den a la gente el pan de vida que Cristo vino a traernos del cielo. No mezclen con sus enseñanzas suposiciones humanas y conjeturas. Ojalá todos supieran cuánto necesitan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, hacer de sus palabras una parte de sus vidas. Y por último, el libro de la educación cristiana, página 391, nos dice, logren una experiencia diaria con respecto a comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Nunca podrán los autores humanos satisfacer su gran necesidad para este tiempo. Fijémonos que acá no se trata de comer o no comer, sino de un alimento procesado, adulterado, versus el natural. Un alimento premasticado, podríamos decir, o un alimento que el que tiene que hacer la masticación soy yo. El espíritu de profecía habla de bibliotecas atestadas no de libros satánicos, de libros históricos, de libros sobre teología, de libros de enseñanza humana, de libros cristianos, escritos teológicos, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, e incluso habla de libros de menor importancia, no dice libros que no sirven para nada, dice de libros de menor importancia, por autores humanos no inspirados. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que tirar a la basura el comentario bíblico adventista? Desde luego que no. ¿Que tengo que dejar de leer todo libro de publicaciones? Desde luego que no. ¿Que no puedo consultar un libro sobre determinada doctrina de determinado especialista o de otro especialista? No está diciendo eso aquí. Pero si eso es lo que ocupa la mayoría de mi alimentación, tengo una alimentación pésima. Termómetro espiritual para preguntarnos. ¿Medito la palabra
o leo meditaciones ajenas? ¿Tengo mi tiempo devocional con Jesús a solas? ¿O leo solo un devocional cristiano que ni siquiera lo escribí yo? ¿Leo libros que hablan acerca de la Biblia? ¿O leo la Biblia que me habla acerca de mi mejor amigo? ¿En qué es lo que estoy pasando más tiempo? Ahora voy a contar un pequeño testimonio sobre este tema. Yo cuando comencé mi caminar con Jesús, hablaba, conversaba con él como un amigo, meditaba las escrituras y leía libros del espíritu de profecía. La lectura siempre fue un hábito que tuve desde pequeño, entonces no fue algo que me costó, fue algo natural. Me encantaba leer, me encanta leer. Pero en esa época empecé a comprar todo libro cristiano que encontraba que sea adventista. Lo encargaba, lo pedía y llegaba a casa. Y me armé en muy poco tiempo una biblioteca atestada de libros cristianos, de libros de teología, de distintos temas de doctrina. Llena la biblioteca. Me leía 2 o 3 libros por fin de semana. Todo el tiempo consumiendo esos libros y pidiendo libros nuevos para leer, para subrayar, para poder consumir. Y empecé a ver que estaba descuidando la Biblia por sobre los libros cristianos, que ya estaban predigeridos, ya estaban masticados, estaban pensados por otra persona. Y en una de las meditaciones bíblicas, Jesús fue muy claro. Nicolás, vas a tomar todos los libros que compraste, los vas a donar a publicaciones y no vas a comprar más. Vas a comprar únicamente cuando yo te muestre qué libro leer y cuándo leerlo. Entonces, ese sábado a la mañana, avisé con el coordinador de publicaciones que iba a hacer una donación. Llené como 6 bolsas grandes de libros y las llevé a la iglesia. El coordinador estaba estupefacto. ¿En serio, Nicolás, no te vas a arrepentir? Mira que si los donas. No, 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 no. Esto es la voluntad de Dios. Acá están. Por algo lo dice. Por algo lo dice. La excesiva lectura de libros cristianos, teológicos, históricos, etcétera, por sobre la Biblia siempre fue un arma o un defecto de carácter o una grieta que Satanás utilizó en mi persona para que cada vez menos medite, menos lea la Biblia, o mejor dicho, lea mucho más tiempo esta clase de libros. Pero si hay algo que aprendí acá, es que la meditación bíblica es irreemplazable, la palabra de Dios es irreemplazable y lo que tiene que reinar en cuestiones de tiempo y calidad es la palabra de Dios por sobre cualquier otra cosa. Lo otro, un canapé, un bomboncito, un caramelito espiritual. La Biblia tiene que ser la entrada, el plato principal y el postre de las 3 comidas. Y algo que aprendí también aquí es la importancia de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué tema tengo que estudiar ahora? Jesús, ¿qué tema tengo que preparar? Jesús, ¿qué libro tengo que leer? Y esperarlo que a su tiempo Él muestra cuál es el libro, cómo adquirirlo y por qué necesitamos leer eso. Entonces, para redondear esta parte, la carta 131 de 1901, el espíritu de profecía nos dice, el corazón necesita un poder que se encuentra solo en la palabra de Dios. Este poder es el pan de vida que si el hombre lo come, vivirá para siempre. Fijémonos esto. No dice que se encuentra también en la palabra de Dios. No dice que se encuentra en parte de la palabra de Dios. Dice que se encuentra solo, es decir, exclusivamente en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo es la preparación para poder realizar la alimentación. ¿A qué hora lo buscaban al pan del cielo?
Éxodo 16:21. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Fijémonos que la devoción matutina es vital. Ellos tenían que salir a la mañana. Si no salían a la mañana, cuando el sol calentaba ya no podían recoger más tarde. Fijémonos que no habla de comer a la mañana únicamente, habla de que a la mañana iban a recoger ese alimento con el que después se iban nutriendo durante todo el día. Espiritualmente hablando, la devoción matutina es vital y lo buscaban a la mañana para provisión para el resto del día. Pan del cielo, lo buscaban a la mañana, pero ¿cuántas comidas al día? Consejos sobre el régimen alimenticio, página 209 nos dice, la mayoría de la gente disfrutará de mejor salud si sigue el régimen de 2 comidas por día en lugar de 3. Otros, dentro de sus circunstancias, pueden exigir comida a la hora de la cena, pero esta comida debe ser muy liviana. Nadie debe ser criterio para todos, ni pretender que cada uno obre como él. Fijémonos los principios para la alimentación física que también son paralelos a la alimentación espiritual. Punto número 1. No basta únicamente con la comida al principio del día. No basta únicamente con la comunión a la mañana solamente. ¿Qué se recomienda? 2 comidas y si la necesito la tercera. Pero nadie debe ser criterio para todos. No es obligatorio 2 ni es obligatorio 3. 2 o 3, según el día y según la necesidad. Es pésimo hacer 6 u 8 comidas al día como hay, físicamente hablando, muchos planes alimenticios que la hacen, donde tienen el desayuno, la colación de media mañana, el almuerzo, la colación de media tarde, la merienda, la cena. Eso pésimo, eso está mal, eso hace mal. Pero igual de malo es hacer una sola comida al día. Entonces, espiritualmente hablando, yo no puedo estar alimentándome 8 o 10 veces por día, sino que tengo que tener la comida matutina y por lo menos una comida espiritualmente hablando más en el día y si la necesito, una tercera. Pan del cielo, la Biblia. A la mañana importantísimo. Mínimo otro culto más, o quizás un tercero. Pero ¿cuánta cantidad de comida por cada uno de los momentos? Éxodo 16 del 16 al 17 nos dice, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 kilos por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. La carta número 3 de 1884 nos dice, es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano, pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento que en la segunda o tercera comida del día. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo. Hágase del desayuno la comida más sustancial del día. Fijémonos algunos principios. Número 1. Lo recogían para la familia. Algunos recogían mucho, otros poco. Eso se ponía en la mesa. Ahora, cada uno debe alimentarse según su capacidad para recibir ese alimento. El bebé de la familia va a comer menos que el niño de 6 años
que va a comer menos que el adolescente de 15, que va a comer menos que los adultos. Entonces, un adulto no come la misma cantidad que un niño. De la misma manera que una persona madura espiritualmente hablando, no come la misma cantidad espiritualmente hablando de comida que un niño espiritual. Si nosotros le obligamos a comer a un niño, se va a indigestar y va a vomitar si pretendemos que trague el mismo plato copioso que tragamos nosotros. Y después se indigesta, se siente mal, vomita y no va a querer comer, va a tener rechazo después a comer. Entonces, espiritualmente hablando, si yo paso 2 o 3 horas de mi culto matutino, no puedo obligar a mis hijos que pasen lo mismo, porque se sobreentiende que yo tengo una madurez espiritual mayor y por lo tanto estoy capacitado para recibir una ración mayor de alimentación espiritual. Otra cosa muy importante sobre esta analogía entre la alimentación física y la espiritual. Uno puede proveer el alimento en la mesa, para la esposa, para los hijos. Yo proveo, pero los otros comen. Yo no puedo alimentarme por mi esposa. No puedo alimentarme por mi hijo. Incluso el bebé, que no puede agarrar el cuchillo y el tenedor y la cuchara todavía, uno le lleva la cuchara a la boca, pero la salivación no la hago yo, la hace el bebé. La masticación no la hago yo, la hace el bebé. La digestión de ese alimento no la hago yo, la hace el bebé. Entonces uno pone sobre la mesa la comida y a lo sumo se la lleva a la boca el niño, pero el que mastica es el otro. El que la digiere es el otro. Esto es importante para entender que tenemos que ser espiritualmente hablando las personas que vamos a proveer a nuestra familia, pero no podemos hacer que los otros se alimenten a la fuerza, ni tampoco podemos nosotros alimentarnos por ellos. Otro principio importante acá es la comida más copiosa tiene que ser el desayuno. El almuerzo debe ser copioso también, pero no tanto como el desayuno. Y la cena, si la hay, tiene que ser algo muy liviano. Espiritualmente hablando pasa lo mismo. Yo no puedo hacer un desayunito leyéndome un devocional que ni siquiera es maná y después en todo caso al mediodía o a la siesta me hago un culto más potente, un culto más nutritivo. No, el desayuno espiritual tiene que ser ocupar la mayor cantidad de tiempo de las 3 comidas o las 2 y tiene que ser el que mayor cantidad de alimento yo ingiera. Luego el almuerzo espiritual un poco menos y si lo hay, la cena espiritual algo muy liviano. ¿Cuántos días a la semana tengo que alimentarme espiritualmente? Éxodo 16 del 19 al 20 dice, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. La carta 130 de 1901 nos dice, no solo debe probar de vez en cuando este pan que desciende del cielo, sino vivir de las palabras que son espíritu y vida para quien las recibe. El aferrarse fervientemente de la verdad y apropiarse personalmente de las palabras de Cristo obra una transformación en el carácter. Fijémonos que nos parecería hasta ridículo aclarar que tenemos que alimentarnos físicamente todos los días, pero espiritualmente si no lo hacemos, estamos en la misma falta y debería parecernos igual de ridículo el no tener nuestras 2 o 3 comidas por día espirituales. Muchas veces nos pasa que si hubo un día donde nos alimentamos mal, donde no comimos, hoy vamos a querer volver a alimentarnos bien. Pero hoy, si yo ayer no comí, hoy no voy a comer el doble, porque me voy a sentir pésimo y porque no es lo correcto.
Si ayer no comí, hoy trato de hacer una alimentación saludable respetando todas las comidas. No trato de comer por lo que no comí ayer. Espiritualmente hablando, si mis cultos del día anterior fueron un desastre, no trato de duplicar la cantidad y el tiempo hoy para no sentir culpa o para pensar que así voy a estar bien nutrido espiritualmente por lo que no hice ayer. No, no funciona así. Si ayer no comí espiritualmente, hoy como lo que comería siempre, ni más ni menos. Ahora, si yo ayer me alimenté de una manera muy sana, respetando las comidas, las proporciones, etcétera, eso no me habilita a hoy decir, bueno, hoy hago un desarreglo, hoy me hago un gran banquete, u hoy no voy a comer nada de nada, porque ya me alimenté bien ayer. Eso también nos debería parecer ridículo. Pero muchas veces, cuando un día tuvimos, espiritualmente hablando, un día maravilloso, nos alimentamos muy bien, absorbimos nutrientes nuevos, etcétera, nos confiamos y el día de hoy decimos, bueno, ayer estuvo muy bueno, fue excelente, hoy puedo no hacerlo. Grave error. Si ayer me alimenté bárbaro, no es permiso para descuidarme hoy, porque la alimentación es diaria. Ahora vamos a hablar de la forma correcta de comer. Ya vimos que el pan del cielo es la Biblia, ya vimos que hay que recogerlo a la mañana, 2 o 3 comidas al día. La más sustancial es la primera, luego la segunda y la tercera debe ser algo liviano. Vamos a ver ahora cuál es la forma correcta de comer ese alimento, porque hasta ahora no hemos comido. Primer concepto, contemplar no es comer. El manuscrito 96 de 1898 nos dice, el pan vivo no solo debe ser admirado, también hay que comerlo. Podemos decir que es una obviedad que porque tengamos comida en la alacena, eso no significa que nos alimentemos, que la comamos. Si yo contemplo el alimento, no me estoy alimentando, no lo estoy comiendo. Supongamos que tengo una ensalada con rúcula, tomates cherry, un poco de cebolla caramelizada, tiene palta, algunos frutos secos, semillas, tiene quinoa también, una ensalada bien nutritiva. La pongo en un bowl, la condimento con acheto balsámico del tipo reducción, sal del Himalaya y un poquito de aceite de oliva extra virgen. Y me hago un pan integral sin tac, unos crutones y los tiro en la ensalada. Maravillosa la ensalada, riquísima, nutritiva, de múltiples colores. Si yo levanto el bowl y digo, qué hermosa ensalada, qué rica, qué nutritiva, y escribo un informe sobre la cantidad de nutrientes que tiene, el peso, la cantidad de vegetales distintos, las propiedades de esos vegetales, me pongo a escribir cuál es la mejor época para cosechar esos vegetales, cómo se corta, cómo se condimenta. Llamo a la gente, le hablo acerca de esa ensalada, de lo maravillosa que es. Miren esta rúcula. Es una rúcula que es sacada de una huerta, que es una huerta sustentable, donde no utilizamos pesticidas químicos. De repente los tomatitos cherry, pongo a hablar de los antioxidantes del tomate, lo maravilloso que es. Pero yo si simplemente escribo acerca de esa ensalada, diserto acerca de esa ensalada, le cuento a un auditorio gigante en un simposio o un seminario acerca de esa ensalada, ¿eso me nutrió? No. ¿La comí? No. ¿Sirvió de algo? Al menos para mi alimentación física, en absoluto. Entonces, de la misma manera, el hecho de tener mi Biblia en la biblioteca, o de que vaya y escuche acerca de ella, o de que lea libros acerca de ella, si yo no voy y me alimento de manera personal, simplemente estoy contemplando, estoy admirando a la Biblia, pero no la estoy comiendo, no la estoy devorando, no me estoy alimentando. Entonces, el contemplar, el admirar, no es comer.
Masticar o tragar. Ministerio de Curación, página 235, nos dice, conviene comer despacio y masticar perfectamente para que la saliva se mezcle debidamente con el alimento y los jugos digestivos entren en acción. Si yo no mastico, voy a tener mayor trabajo para digerir el alimento, trozos más grandes en el estómago y mi sistema digestivo va a tener que hacer un trabajo mayor, más pesado, que va a consumir más energía para poder digerir eso. La digestión comienza en la boca. El alimento se tiene que mezclar con la saliva. Allí comienza la digestión. Y para ello tengo que comer despacio, tengo que comer tranquilo. Si trago y trago y trago, me voy a indigestar y no me voy a nutrir. Si trago, 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 debo comer más porque no me siento lleno. Y sabemos que aproximadamente tarda 20 minutos en que el sistema digestivo le dé la señal al cerebro de ya está, ya estoy lleno. Si trago la Biblia y no la mastico, va a pasar lo mismo. No me va a llenar. Si trago, no voy a sentir tampoco sabor a absolutamente nada. Pero ahora, ¿qué es masticar espiritualmente hablando y en el contexto de que el pan del cielo es la Biblia? Testimonios Selectos, tomo 5, página 124. Tomen la Biblia como libro de meditación. Cada cual puede entender las instrucciones que contiene. Obreros Evangélicos, página 79. La verdad de Dios, como el oro, no está siempre directamente en la superficie. Se la puede hallar únicamente por ferviente meditación y estudio. Camino a Cristo, página 91. Jesús dijo de las escrituras del Antiguo Testamento, y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Meditación bíblica. Voy a dejar en la descripción el link a la predicación que ahonda en detalle y en profundidad qué es la meditación bíblica, cómo practicarla, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias negativas de no practicarla, etc. Fijémonos que habla de que lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. O sea que lo que no meditamos no le da nada. Para hacer una analogía que me gusta sobre la meditación es como cuando la vaca rumia. La vaca, con su tranquilidad característica, agacha su cabeza, come el pasto, empieza a masticarlo, empieza a saborearlo, se empieza a mezclar con su saliva, lo hace un bolo alimenticio y luego lo manda al estómago. Pero luego, ¿qué pasa? De ese primer estómago, ese alimento donde ya extrajo varios nutrientes vuelve a la boca, empieza a masticarlo, continúa masticando lo antes masticado y luego ¿dónde lo manda? A un segundo estómago. Del segundo estómago, ¿qué hace? Vuelve a la boca y continúa este proceso. Eso es meditar. Le damos vueltas, reflexionamos, buscamos nuevos nutrientes, nuevos sabores, masticamos para que la digestión sea mejor y por lo tanto la absorción de nutrientes también. ¿Cómo puedo meditar? Algunos consejos rápidos. Para la meditación uso la imaginación. Hago preguntas en lo que estoy leyendo, como un periodista. ¿Qué pasaba? ¿Qué es esto? ¿Quiénes estaban? ¿Quién hizo tal cosa? ¿Quién hizo la otra? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó aquello? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió este hecho? ¿Dónde estaban? ¿Para qué hizo tal cosa? ¿Para qué dejó de hacer tal otra? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, pregunta, pregunta. También busco paralelismos, por ejemplo, con mi vida. Por ejemplo, estoy leyendo la historia de Elí y de los hijos. Yo soy padre. ¿Cómo soy yo como padre?
¿Se están descarrilando mis hijos en algo? ¿Sé de algo que mis hijos no están haciendo bien y estoy simplemente mirando para el otro lado? Me pongo en el lugar de los personajes. Si estoy leyendo sobre Judas, me pongo en el lugar de Judas. ¿Estoy queriendo traicionar a alguien? ¿Hay algo que le esté ocultando a Jesús que no le haya contado? ¿Algún pensamiento en contra de él? Otra herramienta maravillosa, orar mientras medito. Le leo en voz alta a Jesús lo que estoy leyendo. Le hago preguntas a Jesús porque Él es el maestro, es el que más sabe y es el que más puede, es el que mejor sabe cómo explicarme. Le pregunto, ¿qué quieres mostrarme con este texto? ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy leyendo a mi vida? ¿Qué puedo aprender de esta historia que la leí 1000 veces, pero qué puedo sacar de nuevo que no sepa? Decirle a Jesús, no entiendo tal parte, no entiendo tal otra. Hacerle estas preguntas. Vamos a ver ahora qué sabor tenía el maná. Ya vimos que si tragamos no saboreamos nada. Si no hay masticación, no podemos descubrir el sabor de la comida prácticamente. En el caso del maná, ¿a qué decían los israelitas que sabía el maná? Fijémonos primero lo que dice acerca de la palabra de Dios el salmista en el Salmo 119, versículo 103. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. O sea que podemos decir que espiritualmente hablando la palabra de Dios sabe como la miel, es dulce, es algo dulce. En Éxodo 16:31 dice los israelitas que tenía un gusto parecido a obleas con miel. Acá vemos, algunos decían parecido a obleas con miel. En Números 11:8 dice que hacían panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Si decimos que de un lado tenemos pastelito horneado con aceite de oliva y del otro tenemos obleas con miel, creo que todos estaríamos de acuerdo que saben muy distinto una cosa con la otra. Entonces, la palabra de Dios no para todos va a saber igual. Hay quienes encuentren determinados sabores al masticarla espiritualmente y hay quienes van a encontrar otros. No todos obtienen el mismo sabor, sino una especie de pinceladas diferentes de la misma historia. Sabemos que si no masticamos, menos saborearemos. Mientras más masticamos, más saboreamos. ¿Por qué algunos sacan un mensaje tan hermoso de, por ejemplo, David y Goliat? Y otros sacan un mensaje igual de hermoso, pero muy distinto de la misma historia. Mismo alimento, distinto sabor. Porque dependiendo de la masticación, dependiendo del tiempo que pasamos de la historia, le encontramos un sabor distinto. Por eso es lindo cuando compartimos la misma historia que meditamos con los demás, porque podemos ayudar a que los otros aprecien un sabor que no conocían en ese mismo alimento. Hasta ahora hemos visto que el pan del cielo es la palabra. Hemos visto que tenemos que buscarlo de mañana. Hemos visto que hay que comerlo 2 o 3 veces al día, que no basta con la comunión simplemente de la mañana. Hemos visto que la más copiosa debe ser a la mañana, luego a la mitad del día, y si es que hay una, debe ser muy liviana a la noche. Hemos visto que la manera correcta es hacerlo despacio, masticando, es decir, meditando lo que estamos ingiriendo espiritualmente. Hemos visto que no basta con contemplarlo, hay que comerlo. Lo que vamos a ver ahora es la cocción de este alimento y la presentación del alimento. Números 11, del 7 al 8 nos dice, el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Fijémonos que este alimento espiritual, pan del cielo, no se comía crudo.
No eran copos de maíz que llovían, lo poníamos en un cuenco y manoteábamos todos en la mesa y comíamos. No, 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 no. Había que elaborarlo, había que cocinarlo, había que procesarlo. Y fijémonos que si comemos siempre lo mismo, también nos aburre, cansa. Si todos los días como ensalada, con las mismas verduras, con el mismo condimento, al principio me va a encantar, pero después me voy a aburrir, después me va a cansar y hasta quizás luego me asquee de la misma comida. Si al niño uno no es ingenioso y le presenta los alimentos también de variadas formas y colores y sabores, el niño no quiere comerlo. Muchas veces el niño ingiere el alimento por lo atractivo que se ve en el plato más que por lo que es el alimento. Entonces tenemos que tener en claro que si comemos siempre lo mismo, aburre y cansa. Y si comemos siempre lo mismo, descuidamos ciertos nutrientes. Ahora, ¿cómo pueden ser estas diferentes presentaciones del alimento, del pan del cielo? Hay personas que dicen, si no es Reina Valera, no es la Biblia, no es la palabra de Dios. De la misma manera en inglés, si no es la King James, no la podés leer, no es la Biblia. Falso, 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 falso. Hay diferentes presentaciones. Me gustan más las literales, como la Reina Valera, como la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas o la Biblia textual. Elijo esas versiones. Me gustan más dinámicas o paráfrasis, como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual o la nueva Biblia viva, la uso. Quiero ir cambiando y variando la presentación, lo hago. Hay diferentes presentaciones del alimento. Probémoslo y veamos qué tal. Ministerio de Curación, página 30 nos dice, comido que hubo la gente, sobraba abundante alimento. Jesús mandó a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Juan 6:12. Estas palabras significaban más que recoger las sobras en cestas. La lección era doble. Nada debe ser malgastado. Con el mismo cuidado debemos atesorar el pan del cielo para satisfacer las necesidades del alma. Hemos de vivir de toda palabra de Dios. Nada de cuanto Dios ha dicho debe perderse. No debemos desoír una sola palabra de las referentes a nuestra eterna salvación. Ni una sola debe caer al suelo como inútil. Acá está hablando de que tenemos que comer toda la Biblia, no lo que nos gusta, no los salmos y capaz el Nuevo Testamento, toda la palabra. No se debe desperdiciar nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad podemos hacer para poder comer toda la palabra? Por supuesto no en un solo día, porque nos vamos a indigestar, pero sí a lo largo del tiempo. El año bíblico. Y el año bíblico tiene muchas formas de realizarse. Podemos leerlo de tapa a tapa desde Génesis a Apocalipsis en el orden que los libros están. Podemos leerlo en orden cronológico, es decir, en el orden histórico en el que fueron sucediendo los eventos. Por ejemplo, el libro de Job está entre medio del libro de Génesis. Se lee en paralelo Primera de Reyes con Primera de Crónicas. Se leen los evangelios en orden cronológico, saltando del uno al otro. También tenemos la posibilidad de leer una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo, una parte de los Salmos y una parte de Proverbios, así cubrir la Biblia en un año. Si alguien quiere leer un poco más por día, la puede cubrir en 6 meses, quizás en 4, en 3. El Camino a Cristo, página 90, nos dice, no se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado no sea claro y evidente sus relaciones con el plan de salvación,
resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Si la Biblia la podemos equiparar a una gran estancia, un gran campo, la lectura del año bíblico es conocer que quizás al norte están la posada, el restaurante, al oeste están los plantíos de arroz, los durazneros, los plantíos de trigo, de cebada. Al sur están los corrales con las cabras, con las ovejas, hay un establo con caballos, y quizás al este simplemente hay un campo con muchas flores, maravilloso para ir y ver las abejas en sus panales en los árboles. El leer la Biblia hace que yo sepa dónde está cada cosa, me ubico. Pero cuando uno estudia una parte más pequeña, la medita, es como decir, voy a estudiar sobre los durazneros. ¿Qué época hay que cosecharlos? ¿Cómo son los árboles? ¿Cómo luce el durazno? ¿Cómo sabe? ¿Quién los cuida? ¿Cómo hago para cuidar el árbol y que no se eche a perder? ¿En qué momento está más maduro? ¿Qué producto puede hacer con el durazno? Eso es el estudio más puntual, específico y la meditación más puntual y específica. ¿Cómo puedo estudiar esto? Puedo hacer un estudio por libro. Por ejemplo, elijo un libro, Filipenses. Medito un capítulo por día hasta terminarlo, es decir, hoy Filipenses 1, mañana Filipenses 2, pasado Filipenses 3, etc. Leo ese capítulo, lo medito, luego puedo utilizar referencias cruzadas para ver cada versículo cómo se relaciona con las distintas porciones de las escrituras como un todo. Luego cuando hago eso puedo leer, por ejemplo, los comentarios del espíritu de profecía sobre ese capítulo para nutrirme un poco más. Luego sigo con el siguiente y así hasta terminar el libro. Estudio por tema o palabra. Esto no va a abarcarme un solo día, así que puedo ir haciéndolo de a poco. Un día lo hago un rato, de acá a otro tiempo lo hago otro, de acá a otro tiempo lo hago otro. Elijo un tema o palabra, por ejemplo, el tema el sábado, o la palabra. Para esta predicación yo elegí la palabra el maná, el pan del cielo. Busco las referencias bíblicas a ese tema o palabra. Puedo hacer una búsqueda de esa palabra en una Biblia que esté usando o puedo buscar toda referencia bíblica a un tema, el estado de los muertos, etc. Medito en esas porciones de las escrituras. Yo primero la mastico, la proceso, la ingiero, la saboreo, la digiero. Medito en esas porciones de las escrituras. Y luego que ya vi a lo largo de toda la Biblia qué se hablaba acerca de ese tema o palabra, luego puedo complementar, buscar en los textos del espíritu de profecía acerca de ese tema o palabra. Fijémonos que en esta predicación yo elegí el pan del cielo, busqué los textos de la Biblia, me focalicé más que todo en Números y en Éxodo y busqué todas las referencias del espíritu de profecía donde esto estaba. Y de a poquito, un poquito cada día, un poquito allí, un poquito allá, las iba leyendo, las meditaba, las iba seleccionando e iba armando la predicación. De esta manera también podemos estudiar por tema o palabra. También puedo hacer una meditación por historia. Tomo mi Biblia, elijo un subtítulo que me interese, por ejemplo, el ciego Bartimeo, o por ejemplo, Eliseo y Elías, o los 10 leprosos. Cronometro determinado tiempo, 20 minutos, 30, una hora. Y me pongo a meditar, como ya lo hemos descrito, en esa historia. Y no la dejo hasta que no se termine el tiempo. También hay un método devocional, que es el método devocional Morris Benden. Morris Benden dice que probó muchísimos métodos devocionales, muchísimos, todos los habidos y por haber, pero
el que encontró que saltó de la página y fue muchísimo más lindo, profundo que todos los demás, fue el siguiente. Elijo un libro del espíritu de profecía que se base en porciones de la Biblia. Esos libros, como por ejemplo Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, El discurso maestro de Jesucristo, Palabras de vida de gran maestro, que abajo de la mayoría de los capítulos dice, este capítulo está basado en Génesis capítulo tanto, versículos tanto al tanto, o este capítulo está basado en Hechos capítulo 5, versículos del tanto al tanto. Entonces, una vez que elegimos un capítulo de ese libro del espíritu de profecía, pongamos Patriarcas y Profetas, capítulo 7, veo los textos que están debajo del título, medito en esos textos de la Biblia, cronometrando el tiempo también, por ejemplo, y luego leo el capítulo del espíritu de profecía basado en esos versículos. Este es otro método para poder estudiar, meditar más particularmente. Algo que es transversal a todos estos métodos, el tener un diario bíblico. Consigo un cuaderno, una lapicera, y cuando tengo reflexiones, por ejemplo, yo tengo que mejorar esto con mis hijos, como Elí, tengo que mejorar esto. Anoto, debo mejorar y charlar con mis hijos sobre esta actitud que están teniendo, etcétera. De repente veo una situación en la cual tengo que rever mis gastos económicos para quizás ofrendar a un hermano que está pasando en necesidad. Anoto esta reflexión. De repente un versículo que no conocía o que no había leído en esta versión o que me impactó, lo anoto también. Una oración, una reflexión, lo que sea lo anoto. Cualquier cosa de que se me venga a la mente. Algunos principios generales, porque acá dimos varios métodos. En lo personal los practico y me gustan y son los que al menos en mi experiencia más me han servido. Pero un error que he cometido en mi vida espiritual, por lo que he clamado, por lo que he orado, era que yo trataba de todo esto hacerlo el mismo día. No se pueden hacer todas las actividades todos los días. Hay una analogía maravillosa para esto. Charlándolo con Jesús, entendí que a través de la analogía del matrimonio esto es espectacular. La relación con Cristo es como el matrimonio. Él es el esposo, la iglesia, nosotros somos la esposa. ¿Acaso nosotros todos los días con la esposa nos vamos de vacaciones, vemos una película, salimos a comer afuera, leemos algo juntos, pasamos una hora abrazados, tomamos algo juntos charlando? No, no hacemos todos los días todo. Entonces, si la relación con Jesús es como la de un esposo con una esposa, ¿cómo voy a pretender hacer todos los días todos? Todos los días el año bíblico, todos los días estudiar un capítulo, todos los días el método devocional de Morris Benden, todos los días meditar una historia bíblica, todos los días hacer la escuela sabática, todos los días no se puede hacer todo. Ahora, otra verdad, si hago siempre la misma actividad me voy a cansar. ¿Por qué decimos me aburre la Biblia? Y porque hacemos siempre lo mismo con la Biblia. No somos creativos, no hacemos cosas distintas. Si yo con mi esposa todos los días durante 6 meses salgo a comer afuera, primero que quizás entre en bancarrota, pero sacando ese argumento. Los primeros días quizás me guste, pero después me voy a cansar. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora qué comemos? Cansa hacer siempre la misma actividad. Si todos los días durante 3 meses vamos al parque a tomar algo en la merienda, va a llegar un momento donde esa actividad va a cansar. Si todos los días nos quedamos en casa viendo una película o leyendo algo juntos, esa actividad también va a cansar. Entonces hay que ir variando. Un día puedo hacer el año bíblico, otro día puedo hacer el método devocional de Morris Benden, otro día puedo estudiar un capítulo de un libro, otro día puedo hacer un estudio temático, pero voy variando. No me obligo a hacer todo el mismo día ni a hacer siempre lo mismo. En donde sí tengo que poner mi fuerza de voluntad es que aunque tenga o no tenga ganas, debo hacer algo hoy con Jesús.
Otro principio, debo hacerlo a diario, no cada tanto. Si yo únicamente salgo a comer con mi esposa para los aniversarios, si simplemente tengo lindos gestos para el Día de la Madre, el Día de la Mujer o para su cumpleaños, eso es poco. Entonces, si leo la escuela sabática únicamente los sábados, si hago únicamente el año bíblico una vez al mes, si únicamente cuando hay Santa Cena oro, entonces es un problema. Todos los días debo hacer una actividad. Todos los días debo comer el pan del cielo, pero no puedo comerlo en todas las presentaciones posibles, ni tampoco prepararlo siempre de la misma manera porque me va a cansar. Y otro principio transversal a todas las actividades es la oración. Oro en todas ellas mientras las hago. Oro mientras hago mi año bíblico. Oro mientras aplico el método devocional Morrivenden. Oro mientras hago un estudio temático o por libro. La oración es transversal. La oración se dice que es el aliento del alma. Elena dice que la oración era el aliento del alma para Enoch. Era como la respiración. La respiración es constante, es un sin cesar, es las 24 horas. Entonces la incluyo en estas actividades. Comer solo o comer acompañado. Éxodo 16:21 nos dice, después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Cada día con Dios, página 11, nos dice, reúnanse pequeños grupos para estudiar las escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. ¿Es lindo comer solo? A veces sí, pero no siempre. ¿Es lindo comer en pareja? A veces sí, pero no siempre. ¿Es lindo juntarse con amigos a comer o comer en familia? Sí, nos encanta. Pero cada una de estas formas de comer, solo, en pareja, en familia, con amigos, tienen sus cosas especiales. La alimentación más importante espiritualmente hablando es la que yo tengo con Jesús, los dos solos. Pero comer en grupo es algo absolutamente necesario. Es una actividad donde todos participan, todos van a comer. Y es una actividad donde cada uno come según su necesidad, no se obliga a comer a nadie. Algunas ideas para alimentarse en grupo. El culto matrimonial. Lo primero que tiene que haber en un culto matrimonial para que sea exitoso es que ambas partes tengan un culto personal maravilloso. Eso de base. Ahora, hay un montón de ofertas de cultos matrimoniales, devocionales matrimoniales, Biblia de estudio para la pareja, el librito del pastor tanto, el librito del pastor aquel. Estamos hablando del pan del cielo. El maná es el pan del cielo. No es el devocional para parejas, no es la Biblia de estudio para matrimonios, no es nada de eso. El mejor alimento que puede ingerir un matrimonio en el culto matrimonial, valga redundancia, son las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el método más hermoso para poder tener el culto matrimonial? Meditar las Escrituras. Una de las maneras, ponemos un tiempo, 20 minutos, 30 minutos, el esposo se va a un lado y medita una historia, la esposa se va a otro y medita su historia. Luego de pasado ese tiempo vuelven y comparten cada uno qué historia meditaron, qué mensaje les dejó. No hay manera más efectiva de explicar lo que aprendí, lo que entendí, lo que reflexioné, que explicándosela a otra persona y que lo entienda. También podemos meditar la misma historia. Esa es otra manera. Misma metodología, pero los dos van a meditar sobre la muerte de Lázaro, sobre la caída en el Edén, etc.
y luego comparten. Ideas para culto familiar. Aquí es donde tenemos que el alimento adaptarnos a una preparación especial, seductora, divertida, no muy grande, algo simple, rico, práctico para los niños. Una de las ideas son tener una bolsa con versículos sorpresa. En una bolsa podemos un montón de versículos, promesas de la Biblia. Podemos o comprar tarjetitas o escribir en papel. Luego cada miembro de la familia revuelve la bolsa, saca y lee la promesa o lee el versículo y simplemente dice qué es lo que le parece que Dios le está diciendo a través de ese versículo. ¿Qué reflexión le deja? Y así lo comparte toda la familia. Otra idea es leer las bellas historias de la Biblia. Seamos sinceros, podemos leer la Reina Valera 60 en el culto familiar con niños y no, la verdad es que la vamos a entender nosotros. Y la idea es adaptarnos a los niños en el culto familiar, no que ellos se adapten a nosotros. Podemos utilizar los tomos de las bellas historias de la Biblia, que tienen muchísimos versículos y una historia adaptada y masticada para ellos. O también, otro de los métodos, podemos utilizar una Biblia que sea dinámica. La Nueva Traducción Viviente para mí es por lejos la mejor de las traducciones dinámicas, y leer una pequeña porción cada uno, para que cada uno participe de esa lectura, la lea en voz alta y todos la escuchen. En el caso de los grupos pequeños tenemos también miles de ofertas para grupos pequeños, pero de nuevo, nunca ninguna de esas experiencias va a suplantar al maná que es la palabra de Dios. No he visto nada más efectivo en grupos pequeños, no que estudiar un tema, simplemente, no que estudiar un libro, sino meditar porciones de las escrituras, ya sea historias, ya sea libros enteros o ya sea capítulos en grupo, donde la vamos leyendo y luego leemos de a un versículo y cada uno va compartiendo qué le deja este versículo, qué le llama la atención, qué es lo que no sabe, qué es lo que su imaginación le trae acerca de este versículo. Y así, avanzando en la historia, en el capítulo, todo el grupo va compartiendo y va meditando bíblicamente y grupalmente el texto. Ahora vamos a hablar sobre el maná y el sábado, el día de reposo. Éxodo 16 del 22 al 26 nos dice: el sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 kilos por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: coman este alimento hoy, porque es el día de descanso, dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Satanás siempre ataca mucho más el día de preparación, porque sabe que si el día de preparación lo tiramos por la borda, el sábado prácticamente también. Si al sábado llegamos enojados, estresados, cansados, sin haber tenido un buen culto el viernes, preocupados, etc., el sábado ya directamente, aunque dejemos de trabajar, no lo estamos guardando. Porque no está Jesús en nuestros pensamientos, no está Jesús en nuestras meditaciones, sino que nuestra mente se ocupa en otras cosas. Entonces, el día de preparación es sumamente importante buscar el doble de alimento. Es decir, que la calidad de nuestras varias comidas al día sea la mejor de toda la semana. Además, tengamos en cuenta que el sábado
Nosotros no hacemos el culto a la mañana, sino que todo lo que vinimos alimentándonos en la semana, preparando en la semana, vamos a la iglesia para poder alimentar a otros hermanos y que ellos también nos alimenten a nosotros con el contenido de la escuela sabática. Y también vamos a la iglesia para ser alimentados con el pan de vida en el momento de la predicación. También es bueno entender que esta preparación de alimentos del viernes era para evitar la preparación del alimento el sábado. No decía que el sábado no comían, decía que el viernes dejaban todo listo. Todas las actividades que vayamos a hacer el sábado, el grupo pequeño, algún estudio de la Biblia, alguna lectura de un libro, eh, eh, las actividades que vamos a hacer con los niños, los tiempos, el lugar, el desarrollo, todo eso ya tiene que estar listo el día de preparación, ya tiene que estar listo de antemano, para que directamente esa actividad con el pan de vida, que es la palabra, sea directamente realizada, no organizada, diseñada, sino ejecutada directamente el día de reposo. Si hablamos de que es conveniente dejar preparados los alimentos físicos, ya cocinados, para que el sábado directamente los podamos ingerir, lo mismo con los alimentos espirituales. Los dejamos listos, las actividades diseñadas, preparadas, para que el sábado directamente se ejecuten. Ahora, a modo de cierre, quiero contar un testimonio que resume el porqué de esta predicación. Y gloria a Dios por eso, y gracias a Él porque siempre que te manda a estudiar un tema, el primer beneficiado es uno, porque es reprendido de forma dulce en qué es lo que tiene que cambiar, que ajustar en su vida espiritual para continuar caminando con Jesús, enamorado como la primera vez que lo conoció. Uno de mis defectos de carácter es la intemperancia. De hecho, la hermana White habla de que de los remedios naturales, la intemperancia muchas veces hace que todo el resto de los remedios se tire por la borda. Por ejemplo, si yo me alimento sanamente, pero me abarroto de alimento, hago mal. Si tengo que tomar agua, pero tomo muchísimos litros de agua por día, me hago mal. Si tengo que tomar sol, pero tomo muchísimo sol, me voy a terminar quemando, voy a tener quemaduras de determinado grado. Y así con el resto de las cosas. Al ser yo ansioso y al ser intemperante, muchas veces en la ansiedad, en el nerviosismo, uno come, uno picotea. ¿Qué pasa cuando uno come y picotea y sobre todo lo hace con alimentos procesados, chatarra, etcétera? Se siente muy mal. Y esa intemperancia no solamente se transmite a un plano físico, también en el plano espiritual. Está bien leer las escrituras, por supuesto, pero si yo estoy todo el día leyendo por horas y horas, eso no hace bien en absoluto. Entonces, tanto la pereza espiritual, es decir, no leo nada, no medito nada, como la intemperancia espiritual, es decir, leo todo el tiempo, es un problema. Y yo veía este problema en mí y me preocupaba sobre todo en el plano espiritual. Jesús, estoy leyendo todo el tiempo y sigo con hambre. Jesús, estoy cansado, mi mente está exhausta. Hoy pasé horas y horas, pero en lugar de sentirme bien, me siento mal. Oh Jesús, no me llena. ¿Por qué no me llena si pasé tantas horas comiendo espiritualmente? Jesús, siento culpa porque si bien hice mi estudio bíblico, no leí un libro del espíritu de profecía y me siento mal. Y si leo el espíritu de profecía, siento culpa porque no hice el año bíblico. Pero si leo el año bíblico, siento culpa porque no preparé una predicación. Y si preparo una predicación, siento culpa y ese mecanismo es destructivo.
No sirve, no sirve. Y por momentos me pasaba que empezaba con algún tema y me encantaba hacerlo. Hacía esa actividad durante semanas y después me aburría. Pero ¿por qué ahora me aburre si antes me encantaba? Y clamaba por eso. Quería encontrar la solución, quería ver el problema, que claramente no está en Jesús, está en mí. Y Jesús, a través de oración, a través de meditación bíblica, a través de mucha meditación bíblica y de pensar y repensar en el problema, me dio a entender cuál estaba siendo el asunto acá. Número uno, si yo estoy todo el tiempo comiendo, aunque sea el alimento más natural del mundo, como ensaladas, verduras, frutas, si yo como de más me voy a sentir mal, naturalmente. Por otro lado, si como un montón de alimentos procesados durante el día, pero luego quiero ir al alimento natural, primero voy a sentirme mal, voy a estar lleno y no voy a poder ingerir ese día el alimento natural. Por otro lado, no todos los días como todas las verduras existentes y todas las frutas existentes, porque si comiese todas las frutas y todas las verduras existentes, me indigestaría y tampoco tendría el tiempo para poder ejecutarlo. Por otro lado, si estoy picoteando en distintos momentos del día alimentos, aunque sean sanos, eso no es saludable. De la misma manera, si constantemente en el día estoy leyendo un poco de esto, otro poco de aquello, en lugar de hacer comidas sustanciales, espirituales, como lo hemos visto, eso también es un problema. Entonces, a través de este estudio del maná fue maravilloso porque Jesús ayudó a ver que no era un problema de elección del alimento, era un problema de intemperancia y de método. Entonces comencé a ver, claro, yo quería comer todo, todos los días, eso es imposible. Y a través de la analogía del matrimonio nuevamente me mostró. Nicolás, vos con Luciana no haces todo todos los días. No te vas de vacaciones, no salís a comer, no llevan a los chicos a la plaza, no están abrazados juntos, no ven una película, no hacen todo todos los días. Lo hacen cada tanto. Y tampoco hacen durante un mes lo mismo, todos los días lo mismo, porque eso cansa, eso aburre. Y eso me estaba pasando. Entonces empecé a diseñar un plan. Jesús tiene que ser más dinámico, más espontáneo. ¿Qué querés que hagamos hoy? Como cuando le preguntamos a la esposa, ¿qué querés hacer hoy? ¿Querés ir al parque? No, mejor nos quedemos a ver una peli. Bueno, nos quedamos a ver una peli. ¿Hoy querés ver una peli? No, hoy mejor vayamos a visitar a un amigo. Bueno, vamos a visitar a un amigo. Porque al fin y al cabo con la esposa no importa lo que hagamos, lo que nos debería importar es que estamos pasando tiempo con ella. De la misma manera con Jesús. No importa qué actividad hagamos, importa que pasemos tiempo juntos. Entonces empecé a ver a no obligarme a hacer todas las actividades del mismo día, sino a que sea dinámico. Jesús, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué te parece? Y que tampoco puedo hacer cosas en todo momento, en todo lugar, sino que tengo que tener mis comidas espirituales, la más potente a la mañana, luego a la mitad del día, y si queda tiempo y la necesito, algo liviano a la noche. Al entender esto y al ponerlo en práctica, mi relación con Jesús fue, no vamos a decir la noche y el día, porque realmente gracias a Dios veníamos muy bien, pero mejoró sustancialmente. Entendí que no todos los días puedo hacer todo, pero sí que todos los días tengo que hacer algo y que tengo que basarlo según la analogía del matrimonio y según la analogía de la alimentación física. Por otra parte, algo sumamente importante que lo quiero nombrar en el testimonio. Muchas veces podemos tener el problema de picotear durante el día alimentos procesados, dulces, y nos damos cuenta de que si picoteamos esas cosas, eso temporalmente nos va a llenar, pero luego vamos a tener hambre porque no nos van a nutrir. De la misma manera, si nos vamos a nutrir de libros cristianos o de comentarios bíblicos o de sermones por YouTube, eso va a llenar un poquito,
pero eso es alimento procesado. Nos va a volver a dar hambre. Y lo peor de todo es que cuando uno come mucho alimento procesado un mismo día, ya no queda lugar para el alimento natural, porque ya no hay tiempo en ese día para digerirlo, y hay que esperar al día siguiente. Entonces, en todo lo que vimos ahora, tomemos la precaución de que con la misma rigurosidad que elegimos lo que ponemos en la mesa para nosotros y para nuestros hijos, elijamos lo que vamos a consumir espiritualmente en el día de hoy. Porque el tiempo de digestión espiritual es finito, porque el tiempo en el día es finito, y porque no hay tiempo ni para el ocio espiritual, ni para el abarrotamiento de contenido que no es maná. Para cerrar, vamos a leer dos textos, finalizando ya las peripecias del pueblo de Dios en el desierto. Éxodo 16:35 dice: y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Alza tus ojos, página 282, el espíritu de profecía acá nos dice: nuestra santificación es la finalidad que Dios persigue en su trato con sus hijos. Al darnos su palabra, nos dio el pan del cielo. Él declara que si comemos su carne y bebemos su sangre, recibiremos la vida eterna. ¿Por qué no nos espaciamos más en esto? ¿Por qué no nos esforzamos por hacerlo fácilmente comprensible, siendo que significa tanto? ¿Por qué los cristianos no abren sus ojos para ver la tarea que Dios requiere de ellos? La santificación es una obra progresiva de toda la vida. Hermanos, oro y le pido a Dios por los méritos de Cristo que cada consejo práctico de aquí les ayude en su vida espiritual, no solamente para comer, sino de una forma divertida, práctica, que sea atrayente y que la Biblia cada día más nos guste y se vuelva irresistible, pero siempre comiéndola de una manera distinta, novedosa y nutritiva. Falta poco para que Jesús nos busque. Continuemos comiendo de este maná que Él nos proveyó, porque estamos a las fronteras de la tierra prometida.